Un día de verano en un lago. ¿A quién se le ocurre pensar en accidentes y primeros auxilios? Pero bañarse en un lago puede ser peligroso, también para los buenos nadadores. Alguien se está ahogando, se le debe ayudar inmediatamente. Hay que aplicar tan rápido y seguro como sea posible la primera regla básica de los primeros auxilios. Un bote de remos proporciona más seguridad, pero ¿y si no se cuenta con un bote? Entonces hay que buscar otras posibilidades. También las llantas, los salvavidas o las sogas facilitan el rescate del accidentado. Quienes socorren al que se ahoga se reparten las diferentes tareas. Mientras el pescador avisa al servicio de socorro, los bañistas que se encuentran en la orilla opuesta se apresuran a socorrer a la persona en peligro. Pero sin pánico, para poder prestar los primeros auxilios con eficacia, no se debe perder el control sobre la situación, aunque sea necesario actuar rápidamente. Quien auxilia al accidentado no debe sobrevalorar sus propias fuerzas y su capacidad. Alguien que expone su vida es incapaz de ayudar a los demás. Los ríos entrañan peligros distintos a los de los lagos. Las corrientes, los remolinos, las orillas pantanosas o resbaladizas, sobre piedras recubiertas de musgo y poco firmes, se puede resbalar fácilmente. Una operación arriesgada. Quienes pretenden socorrer al accidentado deben hacerse rápidamente una idea de la situación. ¿Cómo es la orilla? ¿Cómo fluye el agua? La parte de la orilla que sirve de punto de partida para las acciones de ayuda debe ser firme. No se debe restar importancia a la corriente. Incluso en ríos pequeños puede arrastrar en pocos segundos a una persona. Si no es posible rescatar al afectado desde la orilla, y si las aguas son peligrosas, es indispensable asegurarse con una soga. La vara también proporciona seguridad, pues permite sondear el fondo del río. ¿Pero qué hacer cuando no se dispone de una soga, de un bote o de otros medios? Entonces, pero solo en este caso, debe iniciarse el rescate a nado. Hay que introducirse con cuidado en el agua. Si se ha estado expuesto durante mucho tiempo al sol y el agua está fría, pueden producirse trastornos cardíacos. Por eso hay que controlar la temperatura del agua y refrescar el cuerpo. Y hay que meterse primero con los pies en el agua. Cuando se llega al afectado, hay que intentar tranquilizarlo y animarlo para que se ayude a sí mismo. Las personas que corren riesgo de ahogarse se aferran con fuerza, con la fuerza de la desesperación, a todo lo que se les ofrece. Por eso, quien se acerca a ellas debe tener mucho cuidado. Si el que se está ahogando consigue aferrarse a la persona que lo socorre, ésta debe aplicar las medidas necesarias para liberarse. Hay que liberarse del abrazo, con el codo, girar el brazo hacia atrás y colocar al afectado en la postura adecuada para poder remolcarlo. Hay que prestar atención a que la boca y la nariz se mantengan fuera del agua. Tan pronto como se haga pie, hay que adoptar el asimiento Rautek, que es el más seguro. Flexionar el brazo delante del vientre y agarrarlo desde arriba. Tender al accidentado en el suelo y controlar la respiración y el pulso. Controlar la respiración colocando ambas manos sobre el abdomen. Y tomar el pulso en la carótida. Controlar las vías respiratorias y, en caso necesario, despejarlas. Después, estirar la cabeza. Si a pesar de estas medidas el afectado no empieza a respirar por sí mismo, es indispensable aplicar la respiración artificial. Se recomienda la respiración de boca a nariz, volver a estirar la cabeza y mantener cerrada la boca. Por razones de higiene, se debe emplear un pañuelo. Inspirar de manera normal,
Colocar la boca muy abierta alrededor de la nariz y expirar. Observar cómo descienden el tórax y el abdomen sin cambiar la posición del afectado. Si la respiración del inconsciente vuelve a funcionar, se debe hacer una pausa y observar al accidentado sin modificar su posición. En caso necesario, hay que seguir aplicando la respiración artificial. En este caso, la respiración artificial fue exitosa. Hay que colocar al accidentado en la postura lateral de seguridad. Esta es la única postura adecuada en caso de presentarse accidentes en el agua. Las vías respiratorias tienen que estar libres. La cabeza debe estar inclinada y la boca debe ocupar el punto más bajo del cuerpo. Así, el agua y los otros líquidos que han sido tragados pueden fluir libremente. Hay que abrigar al accidentado para evitar que la temperatura corporal baje demasiado y para prevenir el shock. Estos muchachos han respetado las reglas básicas de los primeros auxilios, el camino más seguro hacia el rescate exitoso. Repetimos las reglas básicas: hacerse una idea de la situación y evitar peligros también para uno mismo. Refrescar el cuerpo e introducir siempre primero los pies en el agua. Tranquilizar al afectado y animarlo para que empiece a nadar. Si el afectado está demasiado agotado, hay que acercarse a él desde atrás, agarrarlo mediante la presa de auxilio y remolcarlo. Hay determinadas técnicas que permiten liberarse del abrazo del que se ahoga. Estas se pueden aprender en los cursillos de socorrismo acuático. De vuelta a la orilla hay que continuar con las medidas de socorrismo, controlar el pulso y la respiración. Liberar las vías respiratorias y estirar la cabeza. Si a pesar de esto el afectado no vuelve a respirar por sí solo, hay que aplicar la respiración artificial, de boca a nariz. Los primeros auxilios salvan vidas. Colabore. Tabla o vara metálica. Hay que entablillar también el hueso intacto por encima de la siguiente articulación. Solo de esta forma se consigue inmovilizar la pierna lesionada. La palidez y el sudor en la frente indican que las funciones del cuerpo están alteradas. Hay peligro de shock. El shock y la pérdida del conocimiento están estrechamente unidos. Por eso hay que poner al accidentado en la postura de shock, levantar las piernas. La causa del shock no tiene por qué ser necesariamente una pérdida considerable de sangre. También el agotamiento y las grandes fatigas pueden provocar un shock. Se debe tranquilizar y dar ánimos al afectado. Ahora hay que transportarlo, pero ¿cómo? En caso de encontrarse varias personas dispuestas a ayudar, se puede construir una camilla provisoria. Para ello, se necesitan dos ramas firmes más o menos rectas. Para hacer la camilla, se puede emplear una camisa, una chaqueta, manta o cualquier otro objeto similar. Una construcción complicada, pero si un herido ya no puede caminar, es la única posibilidad de transportarlo. ¿Y cómo se debe ayudar en caso de estar solo? Entonces hay que construir un asiento provisional para llevarlo a cuestas.
Así, el accidentado puede ser transportado por una sola persona. En situaciones muy especiales se debe decidir según las circunstancias lo que hay que hacer para ayudar. A pesar de esto, las reglas de los primeros auxilios siguen teniendo validez, pero hay que aplicarlas con más flexibilidad. Todas las heridas conllevan el peligro de infección, por eso hay que vendarlas aun cuando sea de forma provisional. Tras producirse accidentes peligrosos, el control de las funciones vitales del cuerpo permite precisar el estado del herido. Se deben inmovilizar las fracturas óseas. Cuidado al producirse un shock. Tanto la pérdida de sangre como los dolores fuertes y las fatigas desacostumbradas pueden conducir al shock. Para sobrevivir en situaciones extremas hay que identificar los peligros y saber cómo actuar cuando se está solo. Los primeros auxilios salvan vidas. Colabore. Ayudar, pero ¿cómo? ¿Cómo se puede hacer cuando hace realmente falta? ¿Cómo se puede ayudar a un herido sin dañarlo? ¿Qué viene primero? ¿Qué se hace después? La respuesta es, se puede aprender a ayudar. De hecho, hace falta aprender a recoger al herido, a sujetarlo y a tratarle las heridas. Pero comencemos por el principio, con las 6 reglas básicas. Ya sea en la vía pública, en el trabajo o en casa. Esta es siempre la primera regla, ocuparse del accidentado y averiguar la causa de la herida. ¿Qué le pasa al joven? ¿Ha tenido un accidente? ¿Está enfermo? ¿O se ha intoxicado? Informaciones esenciales que debe saber quien desea ayudar. Eso es lo que ha pasado. El joven se ha caído de la bicicleta. También sus lesiones hacen suponer un accidente. Ahora viene la segunda regla básica. Esta dice, limitar el riesgo. Tras determinar la gravedad de la situación, hay que llevar a los afectados a un lugar seguro para evitar más peligros. Es decir, fuera de la curva y a la seguridad del campo. La tercera regla básica, ayudar inmediatamente y así salvar vidas. Aquí hay que cortar en primer lugar la hemorragia. Esto se puede hacer también provisoriamente con un pañuelo si no hay otra cosa a mano, pero este tiene que estar limpio, pues si no hay riesgo de infección. Se pliega formando una tira y se anuda cuidadosamente en torno a la herida. Quien brinde los primeros auxilios no debe tocar la herida al hacer esto, pues las bacterias de su mano podrían infectarla. El muchacho ha perdido sangre. Está pálido e inquieto y tiene sudor en la frente. Síntomas de un shock. Un shock puede ser mortal. Se produce un colapso circulatorio. En caso de shock, por pérdida de sangre, hay que colocar las piernas en posición elevada para facilitar la circulación sanguínea. Los accidentes son acompañados frecuentemente por un shock. También el miedo, el dolor, la intoxicación y las quemaduras pueden provocar un shock. En situaciones normales, la sangre circula equilibradamente. El shock interrumpe la circulación.
La presión sanguínea desciende y no llega suficiente sangre a los órganos. Las células reciben poco oxígeno y corren peligro de morirse. Entonces la vida está en peligro. El pulso rápido, débil y apenas perceptible nos permite reconocer el shock. Llega a alcanzar hasta 100 pulsaciones por minuto en los adultos, en los niños incluso más. Palidez azulada, extremidades temblorosas. En el shock llega poca sangre a las capas externas de la piel. El herido necesita calor. Se lo puede colocar sobre una manta o taparlo, pero no hay que abrigarlo demasiado para que no se dilaten los vasos sanguíneos. Esto podría reforzar el shock. ¿Qué más hay que hacer en caso de shock? Lo primero, eliminar las causas del mismo, en la medida de lo posible. Aquí, quien brinda los primeros auxilios ha cortado cuidadosamente la hemorragia. Después, ha levantado las piernas del herido hasta la altura de la rodilla aproximadamente. De esta forma, la circulación puede ir estabilizándose poco a poco. Al mismo tiempo, se debe tranquilizar al herido y darle una sensación de seguridad. Llamar la atención y pedir ayuda. Cuarta regla básica de los primeros auxilios. Du, guck mal, da liegt einer. ¿Qué pueden hacer otras personas? Können wir ihm was helfen? Pueden avisar a los servicios de urgencia o traer a un médico. Einer muss in die Stadt einen Rettungsdienst holen. Ja. Quizás tienen vendas consigo. O tal vez pueden cuidar al accidentado y atenderlo hasta que llegue el médico. Gut, geht. So, gut. Con esto se ha cumplido la quinta regla básica de los primeros auxilios, que dice: hay que quedarse junto al herido. ¿Por qué? A esto contesta la sexta regla básica. Se debe controlar constantemente la hemorragia, la respiración y el pulso. Además, el accidentado necesita ayuda y consuelo hasta que sea atendido por el médico. Está en disposición de ayudar quien conoce las reglas básicas. Repitámoslas. Primero, identificar las causas de la situación del accidentado. Segundo, limitar los riesgos. Llevar al herido a un lugar seguro, apartándose también quien ayuda de la zona de peligro. Tercero, adoptar medidas inmediatas. Cortar la hemorragia y pensar siempre en los riesgos de infección. Colocar al herido en la posición adecuada. Combatir el shock. Cuarto, traer ayuda tan pronto como sea posible. Hallo, hallo, wir brauchen Hilfe. Hallo. Quinto, quedarse junto al accidentado hasta la llegada del médico o de los servicios de urgencia. Sexto, continuar atendiendo al accidentado, observándolo y cuidándolo. Esto es importante para su supervivencia. Preste su ayuda. Los primeros auxilios pueden salvar vidas.